Bienvenidos a Con España a Cuesta. Esas imágenes que veían son de Barcelona, las tenemos en Madrid, las tenemos en Valencia, las tenemos en cualquier sitio. El mismo gobierno que inició una escalada sin decirnos cómo la hacía, por cierto, cogiendo poderes en un estado de alarma que nunca jamás le corresponden, porque está incluso excediendo en determinadas cuestiones un estado de excepción, ese mismo gobierno ahora culpa a la gente, dice es que la gente ha salido sin responsabilidad. Bueno, vamos por partes. La gente puede tener más o menos responsabilidad. La gente, de momento, lleva un tiempo absolutamente excesivo en un confinamiento por culpa de un gobierno que nunca jamás dio la importancia que debía a las alertas que llegaban de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Europea, de los colegios de médicos, de los colegios de enfermeros, etc. ¿Vale? Y esa gente ha estado soportando ese confinamiento de una forma absolutamente excepcional. Punto 2. Ese mismo gobierno, que ahora le echa la culpa a la gente, debería saber que quien ha creado el caos, el más absoluto caos en la población, sin saber si puede salir con perro, con niño, con 2 niños, hacer deporte, con unos abuelos, con no abuelos, ya no se sabe absolutamente nada, ese mismo gobierno es el responsable de primero cerrarnos y después abrirnos las puertas de nuestras propias casas. Repito, sin que el estado de alarma del que está disfrutando le confiera el poder para confinar de forma general. Le pido a cualquier persona que se baje la ley orgánica que regula este tipo de estados excepcionales y que mire lo que aparece en el estado de alarma. No se puede confinar de forma generalizada. ¿Por qué no pidió el estado de excepción? Se lo explico muy rápido. El estado de alarma se tramita desde el gobierno hacia el Parlamento. El gobierno dice cuáles son los puntos y el Parlamento los convalida. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se decreta? ¿Cómo se instrumentaliza un estado de excepción? Al revés, se traslada la petición al Parlamento y es el Parlamento el que dice qué puntos concretos tienen que ir. Por eso eludió el estado de excepción, porque de esa manera el gran aspirante a dictador Sánchez podía mandar al 100%. Y no quería que le dijera al Parlamento, es decir, la sede donde se representan todos nuestros votos, cuáles eran los puntos que tenían que ir. Por cierto, uno de esos puntos, y estoy absolutamente convencido, al menos 2, desde luego casi seguro, 3 partidos le habrían pedido que fuese uno de esos puntos, el test masivo generalizado para toda la población. Él no quería hacerlo, porque se hubiese visto perfectamente que había permitido el contagio masivo, no los test masivos, el contagio masivo en España, ¿vale? Sigamos con los puntos. Ese mismo gobierno que le echa la culpa a esa población, no solamente le ha generado ese caos, sino que le ha hecho perder los puestos de trabajo. Y en estos momentos sabemos que durante todo ese tiempo de confinamiento ni siquiera ha hecho test, ni siquiera ha hecho lo que tenía que hacer, preparar ayudas para las empresas, para las pymes, para las grandes, para las pequeñas, para los autónomos. Intentar buscar una fórmula para solventar con la ayuda de Europa, y no lo ha hecho, con la ayuda de Europa, la sostenibilidad económica nuestra. ¿Por qué digo que no lo ha hecho? Porque lo único que se le ocurrió pedir a Europa fue los coronabonos. ¿Qué son los coronabonos? Oiga, yo no emito deuda, la emiten ustedes y luego me regalan el dinero. Pero ¿quién, no voy a decir el calificativo, en su sano juicio podría pensar que nos iban a conceder ese cheque en blanco? Y máxime para un gobierno social comunista, que está diciendo que quiere el dinero para regalarlo en prebendas. ¿Quién se pensaba que nos iban a dar ese cheque en blanco? ¿Quién? ¿Pedro Sánchez? ¿El doctor Fake? Bueno, pues a lo mejor él. Cualquier persona sensata nunca jamás lo hubiese pensado. ¿Qué podrían haber dicho? Haber presentado un plan real con recorte de gasto superfluo, haber presentado un plan real con ayuda a las pymes, a las empresas grandes, a los autónomos, a la creación, al mantenimiento de los puestos de trabajo, y entonces posiblemente en estos momentos estábamos ya con el respaldo de la Unión Europea. Pero no, tenían que hacerlo al modelo comunista, que es lo que le gusta a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Bueno, ese mismo gobierno no tiene ningún derecho a decirle ahora a la gente ustedes están siendo irresponsables. Es muy probable que esté habiendo irresponsabilidad en la población, es muy probable, pero desde luego yo no miraré nunca jamás a una población que ha estado durante todas estas semanas asumiendo unos poderes que no tenía conferidos constitucionalmente el presidente del gobierno. Los ha usurpado, al más puro estilo Maduro. Sí, se le debe estar contagiando de su querido compañero de silla, o a lo mejor ya lo llevaba de serie Pedro Sánchez, pero de quién es la responsabilidad de este estado de alarma es suya. Quien tendría que haber hecho test era él. Quien tendría que haber comprado mascarillas y no fake era él. Quien tendría que haber garantizado ayudas para nuestro sector económico y nuestro tejido empresarial era él. Quien tendría que haber evitado el contagio masivo entre los sanitarios era él. Quien tiene la potestad de ordenar a la policía que evite lo que estamos viendo es él. Por tanto, el único responsable que yo veo aquí es él. ¿Los demás pueden tener una cierta responsabilidad doméstica? Sí, puede ser, puede ser. El responsable, porque se ha arrogado poderes dictatoriales, es él. Por tanto, para las buenas y para las malas. Empezamos.
Pues empezamos con todo lo que tenemos. Les voy a enumerar lo que vamos a ir viendo en el programa, una situación económica catastrófica, mientras Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, la ministra de Empleo, nos está diciendo, la verdad que cuesta llamar a la ministra de Empleo viendo el panorama, nos dice que esa gente que está sin trabajar no son parados. Bueno, pues nada, ella nos explicará en qué limbo metafísico los metemos, porque lo cierto es que son gente que está cobrando unas prestaciones, que no está pudiendo trabajar, que está preocupada porque no sabe si va a volver y cuyos puestos de trabajo en estos momentos están suspendidos. Bueno, desde luego me da que se parece mucho más a un parado que a una persona en estos momentos trabajando. Bueno, tenemos de eso, tenemos contratos por todas partes muy extraños, muy irregulares, empresas que aparecen en el BOE y pone dirección, domicilio y pone desconocido, y se le asignan 4,2 millones de euros en compras. Tenemos empresas que resulta que tienen dentro excargos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y reciben 36 millones de euros para comprar material. Tenemos empresas chinas recién creadas que se dedican a comprar batas a 66 veces el precio al que con 7 días de antelación empresas españolas se las habían vendido. Tenemos empresas que están comprando al doble o al triple los guantes o el gel a empresas extranjeras cuando resulta que se lo están ofreciendo desde España. Tenemos de todo, como decía el anuncio, tenemos chopitos, tenemos gambas. Lo que no tenemos son contratos regulares. Y todo ello, cómo no, utilizando ese poder excepcional que le da el estado de alarma al presidente del gobierno. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando. Vamos a hablar de esta desescalada extrañísima. Jesús Ángel Rojo, bienvenido. Buenas noches, Carlos. ¿A ti te parece normal cómo se hacen las cosas? Primero nos escalan, por utilizar el término antitético del suyo, luego nos hacen test y luego nos desescalan. Bueno, en primer lugar, permíteme darle el pésame a todos los muertos y a todos los familiares y la pronta recuperación a todas aquellas personas que están enfermas en los hospitales y un fuerte aplauso a todos los sanitarios, limpiadoras y cuerpos de seguridad de Estado y el Ejército. Bueno, lo que estás describiendo es la realidad. Desgraciadamente, lo que estás describiendo es la realidad. Es un auténtico caos con todas sus consecuencias. Y el gobierno de Sánchez, yo creo que ha hecho un manual de cómo no hay que gestionar una pandemia. Ha hecho todo lo contrario de lo que tenía que hacer, desde el minuto 1 hasta el minuto final. Y además ahora lo estamos viendo aderezado pues con esos contratos que parece que son muy oscuros, que huelen bastante mal, bastante rancio, como todo lo que suele hacer el Partido Socialista. Cada vez hay que recordar a la población que el Partido Socialista es el partido de los seres, el mayor caso de corrupción que ha habido aquí en España. Lo que es lamentable es que esté muriendo muchísima gente, de que haya familias destrozadas, de que estén destrozando el país por activa y por pasiva y que haya personas que piensen en cómo ganar dinero a costa del sufrimiento de los demás. Esa miseria yo creo que ya clama al cielo, ¿no? En todos los sentidos. La miseria moral, por un lado, de estar ocultando los muertos y la miseria de estar aprovechándose de los muertos para ganar dinero. Esos dos elementos identifican a un gobierno que se asemeja más a una tiranía, y si lo hacemos un símil al presidente del gobierno, podría ser un sátrapa al estilo, como tú has dicho, como Maduro, más que a un presidente, un gobierno de una democracia occidental y moderna, ¿no? Desgraciadamente, España ha caído en manos de esta banda de Ali Baba, por un lado, y por otro lado no quiero decir el nombre porque parece la banda de la muerte en el sentido cómo ha gestionado esta pandemia, y España tiene un serio problema que no va a solucionar con esta gente en el gobierno. Esta gente no nos saca de esta y yo creo que es hora de que la gente empiece a movilizarse por activa y por pasiva, porque es el momento de dar un golpe encima de la mesa y decir basta, porque si no, esto no va a durar un año ni dos, sino nos vamos a una década de sufrimiento y de penurias. Luis Magán, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Estamos hoy, solamente por dar el dato, por encima ya, no si cogemos esa cifra oficial desnatada que nos da el gobierno sobre el número de fallecidos, sino si cogemos la que él da, más los que están dando Gobierno de Madrid y Gobierno de Cataluña, adicionalmente cogiendo el criterio de las funerarias, pero son todo datos oficiales. Estamos por encima de los 36.000 fallecidos, a los cuales, como dice Jesús Ángel, nos sumamos todos, estoy convencido, en la mesa, fuera de la mesa, toda la gente de Distrito TV, para darles un abrazo enorme a sus familias y que sepan que estamos absolutamente con su dolor. Pero, claro, 36.000 personas fallecidas, y lo triste además es que hay que decir por ahora, suma y sigue. Bueno, y te quedas corto. Bueno, yo antes unirme también a Jesús Ángel y transmitir un profundo y sentido pésame a todos los amigos y familiares de los fallecidos, a los amigos, lógicamente, y aplaudir también
me uno en el aplauso a todas las actividades que están en esta primera línea de fuego de esta pandemia tremenda, tanto a sanitarios como a policía, como a los empleados de los supermercados que nos atienden, o a todas aquellas personas los basureros que recogen nuestras basuras por la noche. Yo creo que, Carlos, te quedas corto porque hoy salía un artículo en el Confidencial de un informe que han elaborado 3 especialistas de la Universidad Politécnica de Madrid, en la que ellos, con los mismos datos del Ministerio, hacen una proyección de los fallecidos que pueden haber ocasionado realmente la pandemia, y hablan de cerca de 43.000. Que eso probablemente lo sabremos dentro de un año cuando se cotejen realmente las cifras, y que probablemente lo sabremos o no lo sabremos nunca, porque no se han hecho, como bien decías, no se están haciendo las autopsias necesarias para identificar exactamente el tipo de fallecimientos, etcétera, etcétera. Es un desastre, es decir, no nos damos cuenta que todo esto ha pasado en un tiempo mínimo, es decir, el 31 de enero, si no me equivoco, era el primer caso que se daba, que era oficialmente el primer caso que se daba en España, y desafortunadamente este gobierno de coalición tuvo durante un mes, más de un mes, es decir, hasta el 13, bueno, más de un mes, digamos, la inanición y la negligencia de no darse cuenta de lo que nos venían encima, con lo que tú has sugerido también, con todos los informes de la OMS por un lado, de todos los informes científicos que tenían alrededor y de todos los colegios de médicos que teníamos. El día 8, justamente el día 8, pero eso sucedía el día 8, que se reflejaba en algún medio de comunicación nacional, como el diario El País, publicaba un reportaje que en el del hospital de Valdemoro estaba absolutamente desbordado, pero venía sucediendo desde hacía una semana y algo. Quiere decir que las muestras de la dimensión que tenía este problema que nos acechaba, y sobre todo las muestras que venían de China, que había sido, y de Italia ya también que teníamos, no hicieron para nada moverse a este gobierno de coalición. Yo no sé si la pandemia va a durar. Hoy nos mostramos satisfechos por algo que es inaudito, es decir, hemos venido y comenzamos la tertulia con una cifra que en otro momento nos causaría un espanto, y hoy nos da una cierta satisfacción, que son los 164 muertos que tenemos hoy. La pandemia debían de haberla encarado el gobierno de una manera mucho más responsable, sin esta banalidad que se enfrentó a ello, y sobre todo sin el condicionamiento, desde mi punto de vista, sin el condicionamiento ideológico que hizo prolongar las necesarias decisiones que se tuvieron que tomar a consecuencia del 8M. Bueno, pues si estamos preparados o no estamos preparados, lo van a ver en unos instantes. Yo quiero decirles antes, para que ustedes vayan haciendo boca a boca de este programa, de este canal, así vamos sumando y vamos siendo cada vez más los críticos que falta nos va haciendo. Bueno, ¿dónde se nos puede ver? En TDT, en televisión normal, en Madrid, en las frecuencias 24, 45 y 57, ahí estamos, en Madrid, Comunidad de Madrid. En toda la Comunidad Valenciana, 8 Mediterráneo, ahí nos pueden ver también. En la 8 de Zaragoza también, por supuesto, a través de internet, en mecánica puramente online, www.eldistrito.es, ahí nos pueden ver. www.distritotv.es, ahí también. En redes sociales, cómo pueden contactar con nosotros, cómo pueden enviarnos mensajes, incluso vernos. Bueno, en Twitter, @SpanaAcuesta, en Facebook, Distrito TV. En YouTube, ahí evidentemente nos pueden ver a través del canal Distrito TV, además pueden enviar mensajes, comunicados, lo que ustedes quieran. ¿Y cómo nos pueden mandar también comentarios a través de WhatsApp? Bueno, pues enviándolos al siguiente teléfono, al 669-728673. Y atención a Pedro Sánchez, porque él, después de remitir no sé cuántas trampas a la OCDE, de que le pillen, que esto, o sea, de verdad que es cutre el hacer las trampas, y es peligroso para la población, pero que encima sean tan burdas que te pillan en aproximadamente una hora, hora y media, y te hacen pasar uno de los mayores bochornos internacionales de España, pues es todavía peor. Bueno, pues después de mentirnos en eso, él sigue insistiendo. Él dice que somos uno de los países con más test. Atención. Hay datos que avalan el que el gobierno de España está realizando muchísimos test, y que además es uno de los países con más número de test realizados. Ayer, por ejemplo, conocíamos el dato de la OCDE que nos ponía entre los 10 primeros países de la OCDE y el número de test, y es que España ha hecho un esfuerzo notable en la realización de test, de 1,3 millones de pruebas totales, y hay pocos países entre los grandes que hagan más pruebas que España. Ya les adelanto que los datos, tal y como los está dando sin promediar por habitantes, sin promediar
por contagiados, ni tan siquiera han querido revelar, porque siguen ocultando un dato que es muy básico, cuántos test de media se han hecho por paciente. Porque claro, si un paciente se lleva 5, casos que se están produciendo, si una paciente, Irene Montero, se lleva 3, exactamente ese 1.300.000 que él dice, ¿a cuántos pacientes equivalen? No tenemos ni idea porque se han negado a dar ese dato. Desde la oposición se lo han pedido, por activa y por pasiva. Respuesta, nada, ni medio dato. Por cierto, cuando envían los datos a la OCDE, los envían con una trampa. La OCDE está computando exclusivamente los test PCR, que son los más fiables. No está computando los test de anticuerpos, los conocidos como test rápidos. Bueno, es una forma de medirlo, podemos estar más de acuerdo, más en contra. Pero si todo el resto de países pasan solo los test PCR, ¿qué hace aquí mi amigo el espabilado? Coge y mete, los suma todos y los envía a la OCDE. Dice, salimos los octavos. Bueno, saldrá usted los octavos y si suma los test de embarazo a lo mejor resulta que salimos los primeros, pero evidentemente no vale, señor tramposo, señor trilero, ha enviado los datos sumando partidas que no se podían sumar, tardaron hora y media en pillarle y le envían una rectificación en abierto por Twitter para bochorno de todos los españoles que sufrimos a este personaje como presidente del gobierno. Dice, oiga, usted no está el octavo, está el 17, por cierto, y eso era sin promediarlo por los contagios en España. Porque resulta que si lo promediamos por los contagios, nos vamos al puesto 31. Básicamente, de los grandes países tenemos, junto con nosotros, a Bélgica, con las muertes disparadas, a Francia, con las muertes disparadas, a Reino Unido, con las muertes disparadas, a Suecia, con las muertes disparadas, y a Estados Unidos, con las muertes disparadas. Enhorabuena, señor presidente, nos ha conseguido meter en el grupo que por lo visto usted considera la élite mundial. Pero nada, usted siga con sus mentiras, no hay ningún problema. Siga con ellas, el pequeño problema es que nos cuestan vidas esas mentiras. Jesús Ángel. Sí, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. La verdad que aquí se está creando un circo mediático, Moncloa, están creando, digamos, un gran plató de cine para contarnos una película que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, en el sentido de que sale el presidente del gobierno, que ya se ha demostrado por activa y por pasiva que está mintiendo con el número de test, que no somos de los países que más test hace de la OCDE, y además que se ha demostrado que es que el gobierno de España intentó de alguna forma presuntamente sobornar al presidente de la OCDE, haciéndole ver que le metían en ese listado el octavo del conjunto de la OCDE y le garantizaban el voto para ser reelegido. Se ha visto que España no está ni de cerca entre los 10 primeros, se ha visto también cómo el señor Iván Redondo en algunas presentaciones de los datos de sanidad pues salía que había salido esos datos del ordenador de Iván Redondo, o sea, los datos que se están llevando de las comunidades autónomas, que llegan a sanidad para decir el número de muertos, para decir el número de contagiados, para informar a la población, primero pasa por el Rasputín de Redondo y este señor pues lo coge, monta aquí, cambia los datos a su buen entender y lo presenta a la opinión pública. Eso es impresentable desde cualquier punto de vista, sobre todo es impresentable por una sencilla razón, no por que este señor vaya a salvar su cabeza, sino porque se está ocultando información básica para evitar más muertes. Ese es el gran problema de esta gente. No solo se está ocultando información elemental para salvar personas, sino además se está tardando en salir de esta gran crisis, de esta gran pandemia. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esta gente, con tal de salvarse ellos, les importa nada la vida de los demás, les importa un pimiento, digamos, la economía española. Y esa es la situación que estamos viendo. Hemos visto las imágenes muy bien retratado Pedro Sánchez. Cómo mentía, o sea, ya es que miente como quien se lava la cara por la mañana. A mí me recordaba, bueno, en caso de que hubiese habido un examen para su tesis, me recordaba lo que podría haber sido, porque si titubea más, no sé muy bien ya qué nota le ponen. Ahora, claro, como estaba todo amañado, pues nada, doctor, fake honoris causa, venga, todos para adelante. Es que eso es un ejemplo, creo que Pedro Sánchez está acostumbrado, desde que entró en política, a hacer un doctorado por medio de un señor que se lo hace. Con y luego, tapas de Danone. Exactamente, y luego que encima le pongan de nota cum laude, nada más y nada menos. Y es que eso es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, desde que entró en política, es una auténtica estafa en todos los sentidos, ¿no? Porque es una persona que iba con un sentido de persona moderada, de socialdemócrata, y ha estafado a toda la gente que pensaba que era eso,
y se ha convertido pues, en un auténtico peligro para este país. Ahora, si mientes, debe estar pensando Pedro Sánchez, ya que mentimos, mentimos todos, al unísono, venga, no vaya a ser que alguno se quede sin estar dentro de este barco. Lo digo porque Pedro Sánchez es el mismo presidente que nos dice que todo lo hace por criterios científicos. Bueno, pues su responsable de Sanidad, que de científico tiene poco, es filósofo, salía a compartir la mentira. No solo España está entre los primeros 10 países del mundo en capacidad de test de diagnóstico, sino que también es el octavo país, muy por delante de Alemania, de Francia, del Reino Unido y de Estados Unidos. Luis Magán, yo no sé si piensan que no miramos los datos, que somos todos tontos, que no leemos ninguno nada. Sí, pero fíjate, yo no sé si estoy con Jesús Ángel y contigo, yo no sé si son o mentirosos o algo peor, que son ineptos. Es decir, porque al mentiroso siempre terminan cogiéndose, y además cogiéndolos, y en estas ocasiones muy rápidamente, como tú sugerías, la OMS al poquísimo tiempo los cogió. La OCDE. Pero yo no sé si fue así, si es así, o realmente es que son tan ineptos que se desbarajustan por completo. Yo entiendo y creo sinceramente que en la mayor parte de los países la contabilidad se está llevando erróneamente porque estamos desbordados. Todos estamos en shock, es decir, está en shock, porque todos somos humanos, es decir, aunque seas presidente y tengas que tener una responsabilidad, eres humano, y esta pandemia nos ha dado un bofetón de realidad, de ponernos ante el espejo de que somos, bueno, seres humanos en definitiva, y todos tienen una cierta... todos los países tienen una cierta, ponerles en duda los números que están utilizando, pero de eso a pensar, por ejemplo, con el dato que te estaba dando de los 3 especialistas de la Universidad Politécnica, que puede ser el 76% más de fallecidos de los que realmente están diciendo públicamente, el que están reconociendo públicamente, es tremendo. Y en ese sentido, yo creo que también tenemos que hacer un llamamiento a la responsabilidad individual, es decir, estamos en el momento en que todos estamos bajando la guardia por reencontrarnos con las calles, pero es verdad que tenemos que tener la responsabilidad individual de que esto, en cierta manera, también nos corresponde a nosotros. Y una última cosa, aunque la cara, el líder, lógicamente, el presidente de gobierno es Sánchez, esto es un gobierno de coalición. Y hay mucha gente, ministros y ministras, mejor dicho, ministros y ministras, que tienen una responsabilidad muy grande en la ineptitud demostrada y en la negligencia demostrada por este gobierno de coalición. Bueno, pues evidentemente, como dice Luis, se les pilla rápido. Atención, sale Pedro Sánchez y sale el ministro Illa y nos dicen, estamos en el top, somos la élite haciendo test. Bueno, pues ahora sale Echenique y no dice lo mismo. Atención. El hecho de que nuestro país pues, se sitúe cerca de la media de la OCDE en número de test por habitantes, pues también rebate con bastante contundencia este tipo de afirmaciones apocalípticas a las que nos tienen acostumbrados los portavoces de la ultraderecha. Yo ya estaba esperando yo a Echenique para que nos dijera que los que contamos los test somos de ultraderecha. Yo sabía que cuando te levantas y te haces un zumo de naranja, eres facha. Yo sabía que si te tomabas el café con leche con 2 cucharadas de azúcar, extrema derecha. Sabía que, oye, se te ocurre coger el coche, meter las llaves para arrancarlo, el hijo de Mussolini. Estaba clarísimo. No sabía yo que contar test era de extrema derecha. A ver dónde me enseña este señor, dónde se ha sacado el doctorado en ciencias políticas, porque seguro que tienen por ahí algo, que si te pones un jersey rojo, extrema derecha. ¿Te lo pones a rayas? Cuidado con el fascismo que te veo venir. De verdad, es que decir, más tonterías juntas. Bueno, yo simplemente voy a dar los datos, señor Echenique, perdóneme, voy a ser fascista puro porque voy a contar. Bueno, si cogemos los test realizados, test PCR, los que toma la OCDE como mecánica, como norma, ¿por qué lo hace? Porque son los más fiables. Por cierto, en España, señor Echenique, ya tiene los deberes hechos para esta semana. Pregúntele a su gobierno, porque lo conforman ustedes con otros partidos, pregúntele por qué tenemos en España 326 centros laboratorios parados mano sobre mano. Mano sobre mano. Tendrían capacidad para hacer diariamente más de 15.000 test PCR, de los fiables, señor Echenique. Ni ultraderecha, ni extrema derecha, test científicos de análisis del coronavirus. ¿Le parece bien? ¿Los considera fascistas? Pues mire para otro lado. Pero háganoslos, por favor. 326 centros laboratorios en España esperando que ustedes le den la orden para empezar a hacerlos. Y no lo hacen. ¿Nos lo quiere explicar, señor Extremo, no sé qué? Bueno, voy a dar el orden en el cual aparecen, si cogemos los países, test realizados promediados por casos de contagio.
a ver en qué momento llegamos, esto va a parecer lo de Barrio Sésamo, ¿vale? A ver en qué momento llegamos a España. Empiezo con la lista. Nueva Zelanda, Lituania, Australia, Letonia, voy de más a menos, obviamente. Corea del Sur, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Chequia, Islandia, Hungría, Grecia, Polonia, Noruega, Finlandia. Voy a coger aire porque sigue sin aparecer España. Dinamarca, Israel, Japón, Austria, Canadá, Alemania, Luxemburgo, Portugal, Italia. Vuelvo a coger aire porque sigue sin aparecer España. Suiza, Turquía, Irlanda, Estados Unidos, Países Bajos, Suecia, por fin España. Señor Echenique, no le voy a decir exactamente dónde se puede ir usted a leer los textos sobre la extrema derecha. Aprenda a contar. Y aprendan a que si tienen un gobierno, a lo mejor lo que esperamos de ustedes es que nos cuiden y no que nos dejen totalmente desprotegidos frente a una pandemia. Es que lo que acaba de decir Echenique es lo siguiente, que decir la verdad es de extrema derecha. Es de extrema derecha. Directamente. Pero es que esto tiene un razonamiento y esta declaración de Echenique tiene un sentido. Para los comunistas, la mentira es un arma revolucionaria. Y totalmente la aplican constantemente para llevarnos a ese régimen totalitario que quieren llevarnos. A lo largo de toda esta pandemia hemos visto como constantemente para desacreditar a aquel que dice la verdad, aquel que le critica o es de extrema derecha o está lanzando bulos. Y lo vamos a seguir viendo, ¿no? ¿Para qué? Para intentar, pues, engañar a la opinión pública. ¿Por qué? Porque esa es la base, esos son los principios fundamentales del comunismo, engañar a la sociedad para atraer su pensamiento y sus políticas de odio y de muerte. Y lo vamos a ir viendo día tras día. Que digamos que hay un informe, como ha dicho Luis Magán, que han hecho unos científicos, que hay más de 40.000 muertos, casi el 78% más de muertos que los que oficialmente dice el Estado, eso es de extrema derecha, porque da un sentir apocalíptico de lo que está pasando. No, es que es muy importante saber los muertos de la pandemia, pero es que no es importante para criticar o no al gobierno, porque ya que haya 25.000 muertos o 50.000 muertos ya es un desastre en todos los sentidos. Es importante, lo vamos a repetir, para salir de esto, pero es que esta gente va a ir negando la realidad día tras día. Por lo tanto, es que con señores como Echenique, con señores como Iglesias, con señores como Sánchez o Illa, es imposible salir de esta crisis, de esta pandemia, cuando están negando la realidad día sí, día también. Y además están cogiendo y atacando de forma furibunda a todo aquel que dice la verdad y que le está poniendo ante la realidad de los datos. Esto es algo inaudito, tener en el gobierno personas que están diciendo que el sol no sale por la mañana, que sale la luna. Es lo que está diciendo el señor Echenique. No, pero que además, y como se te ocurra decir que ves el sol por la mañana, es que eres fascista. Claro, eres fascista. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que hay dos mantras por parte de este gobierno y en general de todos sus acólitos. Dos mantras que intentan evitar mostrar, digamos, un poco la imagen de desastre de gestión que han tenido. Los dos mantras son la desinversión en la sanidad pública, ocasionada por el gobierno de Mariano Rajoy y por Esperanza Aguirre en concreto y esas cosas y tal. Y don Pelayo. Exactamente. Y luego todo aquel que haga alguna crítica la actuación de cualquiera de los distintos niveles de la administración central es ultraderecha, es decir, es una justificación perfecta. Es decir, la aparición de Vox y la consolidación de Vox y los 4 millones que tiene de votos Vox, para ellos es una justificación perfecta para englosar a todo el mundo que tenga algún tipo de crítica en la extrema derecha. Pero lo terrible de esto, Carlos y Jesús Ángel, desde mi punto de vista, es que esos 25.000, pongamos los 25.264 muertos oficiales, tienen nombre y apellido. Totalmente. Tienen nombre y apellido y son historias terribles. Esta mañana leía una en Twitter de un chico que ha muerto con 40 y pocos años, con 2 hijos jóvenes, hijo único de una señora que ponía ese comentario y tal, y que ha fallecido, que era evitable, como los miles de muertos que tenemos en las residencias de ancianos, habrían sido evitables. Y lo más tremendo, volviendo al comienzo de esta pequeña intervención, de esa lista que tú has leído, que a mí se me ponían los pelos de punta, es que tú puedes decir, bueno, joder, con Nueva Zelanda, hombre, España todavía, o con Luxemburgo, que tiene mucho dinero, o con Alemania, pero es que estamos por debajo de Grecia, estamos por debajo de Portugal, estamos por debajo de Italia. De Italia, quiero decir, de Turquía, exactamente, que es alucinante,
absolutamente increíble. No podemos permitir, es decir, no es el momento desde mi punto de vista ahora mismo, cuando alcancemos el futuro y la cierta tranquilidad, es decir, cuando solucionemos, no solamente enterremos primeramente nuestros muertos de una manera realmente respetuosa, cosa que no está haciendo este gobierno, y cuando aminoremos, digamos, la situación económica, es el momento de pedir responsabilidades, pero de pedir responsabilidades a muchos niveles. Vamos a ir a publicidad. Como decía Luis, hay dos mantras y muchos mantas en este gobierno. Vamos a ir a publicidad, vamos a hablar luego con Fernando López Mirones, nuestro biólogo de cabecera, a ver si esto se podía haber evitado, si no, si lo que estamos diciendo son mentiras que siguen costando vida, no nosotros, sino este gobierno. Vamos a ir a publicidad. Quiero darle antes las gracias porque estos datos los estamos consiguiendo sacar gracias a Juan Luis Stigman, médico y diputado de Vox, que se está pegando un trabajo, un currazo, de ir mirando los datos de verdad para que no nos cuelen esto que yo no sé si es gato por liebre o qué es, yo creo que es rata por sabe Dios qué, ¿sabes? Por vaca, por chuletón de vaca. Pero bueno, vamos a publicidad, volvemos y seguimos con todo ello. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas.
Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En www.prestamos-mediomadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-mediomadrid.com y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en www.prestamos-mediomadrid.com y solo si te identificas como seguidor de Los Intocables obtendrás un descuento del 50% sobre los intereses. Bueno, pues antes de que vayamos con Fernando López Mirones y le preguntemos a ver en qué fase real estamos, no en la que nos dice Pedro Sánchez que estamos, porque casi es mejor, cojan ustedes el televisor, denle la vuelta, miren la parte de detrás porque se van a enterar mejor de lo que pasa que mirando lo que nos dice en los salos presidentes Pedro Sánchez. Pero antes de eso, déjenme que les dé un consejo que se llama Simbioline Megaflora. Bueno, ¿sabe que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Bueno, pues es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbioline Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días tengas cuidado. Si te puedes quedar en casa, pues mira, mejor, y lo adquieres directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédate en casa con Simbioline Megaflora de Mundo Natural. Bueno, pues en un momentín vamos a hablar, me están diciendo que ya tenemos. Fernando López Mirones, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo lo llevas, Fernando? Muy bien, deseando contar cosas. Sí, nada, te eché de menos la semana pasada, Fernando. Ya, sí, yo también. Oye, a ver si nos aclaras, porque yo, claro, es que miro las explicaciones oficiales y digo, por Dios, que venga Fernando López Mirones y nos diga en qué fase estamos. ¿En qué fase real estamos? ¿Tenemos riesgos si hacemos lo que nos están diciendo de esta desescalada? ¿Tendríamos que hacer otro tipo de cuestiones? ¿Qué precauciones tenemos que tomar? Fernando, cuéntanoslo. Bueno, discúlpeme que me ría porque es que ya esto es para reír, porque ya de llorar nos hemos hartado. Es un despropósito de improvisación constante. ¿La fase en la que nos encontramos? Pues no sabemos, porque se ha dado cuenta una vez más nuestro querido presidente de que es mucho más fácil alterar los números y engañar a la OCDE, por ejemplo, que hacer test de verdad. Nadie sabe, esto es peor que China, nadie sabe cuántos se han hecho, qué es lo que ocurre. Solo sabe una cosa, sabe que tenía que abrir, tenía que liberar un poco la presión para que no se le revolvieran las masas. Entonces yo no me fío, desde luego, de lo que está ocurriendo. Yo no he salido y he aconsejado no salir, salvo los casos necesarios de trabajo y etcétera, los que todos conocemos. O sea, Fernando, ¿qué más nos vale tener responsabilidad personal que fiarnos de lo que nos están diciendo, no? Sí, mire, aquellos de ustedes que quieran voluntariamente hacer caso a las mismas personas que son incapaces de comprar test, que son incapaces de comprar hisopos en empresas que no sean oscuras y que se les alteran los números y no saben que 1.300 es más que 1.100, háganles ustedes caso, o sea, usted ya es libre, pero esto es como las películas ya de Walking Dead, aquí cada uno que defienda su casa. Ahora, la verdad que Fernando es lamentable, yo pensaba que era, digo, no sé, será que ya estoy en fase ultracrítica, pero claro, escuchárselo a usted, pues resulta que confirma mis temores. Es decir, durante todo este tiempo, en vez de hacernos test, lo que han hecho es disimular y aparentar que hacían test.
lo que hacen es engañar a la OCDE. ¿Nosotros podremos tener una desescalada normal sin riesgos? Lo digo porque ya hay científicos que empiezan a hablar de que podemos tener un rebrote en julio. ¿Podemos tener una desescalada normal si no llega, y perdónenme la expresión, la maldita o el maldito pedido de test para poder hacer un cribado con test masivos? Bueno, yo me temo que los test irán llegando tarde y mal, eso sí son legales y funcionan. Va a haber un rebrote seguro, pero a tal punto es seguro que ayer el presidente Sánchez lo dijo. Dijo 2 veces, estuve muy atento para contárselo a ustedes hoy, 2 veces dijo habrá rebrote. Si él mismo ya dice que habrá rebrote, es que habrá 5 rebrotes, porque cuando dijo que no pasaba nada, fíjense lo que ha pasado, entonces rebrote habrá. Lo veremos dentro de 15 días, tenemos que aprender a pensar a 15 días vista. El que hoy cometa un error, dentro de 15 días, puede pagarlo, lamentablemente. No quiero pensar mal, pero ¿podría estar albergando una estrategia de ya que se me ha descontrolado, me refiero a Pedro Sánchez, ya que se me ha descontrolado, ya que he descontrolado la situación, si abro la mano puedo echar las culpas o puedo compartir esas culpas con la población y decir que los irresponsables han sido todos los demás? Sí, exactamente, yo creo que sí. Por eso quiere el gran pacto y por eso dice que criticar es poco menos que no ser un buen español. Es decir, el que lo critique está perdido, pero es que el que lo ayude, tanto en partidos políticos como en ciudadanos, será cómplice de lo que ocurra. Ya está diciendo, o sea, las cartas tampoco es tan difícil entenderlo. Él ya está diciendo que lo están haciendo muy bien. Entonces, pase lo que pase, dirá que lo están haciendo muy bien. Y si le firman, dirá que es culpa de todos, y si no le firman, dirá que es culpa de que no le han firmado. Siempre gana. Fernando, lo que pasa es que, claro, me deja usted a cuadros básicamente porque me fío ciegamente de usted. Es decir, en julio, seguro que tenemos rebrote. Yo juraría que antes. Antes. Yo juraría, y ojalá que no, ¿eh? Y ojalá que no. Ya lo sé. Ojalá que no. Esto no hace falta ni decirlo, porque es que luego, claro, ¿qué pasa? Que los que decimos estas cosas, pues a lo mejor vosotros, yo... parece ya que empezamos como a caer mal, ¿no? Es mucho más bonito el resistiré, mucho más bonito el nos dejan salir, es mucho más bonito toda esta parafernalia que es absolutamente ajena al virus. Esto es un tema biológico. El virus le da igual. O sea, todo esto que estemos cansados, que no estemos cansados, que pensemos que queremos salir o no, esto da igual. Esto tienen que realmente hacer caso a expertos de verdad, no a esa comisión que tienen, que yo todavía... no he encontrado ni un experto de verdad en esa comisión que tiene. ¿Qué nos puede ocurrir si de veras se confirma ese rebrote? ¿Volveremos otra vez al confinamiento duro? Pues el confinamiento duro, imagínense, porque la primera vez casi uno, bueno, con la sorpresa, con la lucha, uno todavía tiene cierta moral. Pero salir y volver a entrar, eso es mucho peor, mucho peor. Y la gente ahí se va a rebotar más. Yo me temo una cosa, Yo me temo que a Sánchez y al gobierno en general les dé un poco igual lo que ocurra con nosotros. Lo que van a tratar es de salvar los muebles. En la comunidad científica, Fernando, el parecer generalizado es el suyo, es decir, la mayor parte de los científicos están asombrados viendo los expertos que supuestamente citan ellos. Yo, la verdad que, como el único que veo salir es a Fernando Simón, y es imposible creer a Fernando Simón, pero no lo digo de verdad con ninguna maldad, es que una persona que lleva durante 2 meses diciéndonos no va a pasar nada, ocurre. A lo sumo habrá algún caso aislado, hay cientos de miles. No va a haber ninguna víctima mortal, tenemos miles. No se preocupen que ya se empieza a desescalar, no se desescala. Ya estamos en la meseta, no hay meseta. Hemos alcanzado el pico ni historias. Es imposible creerle. ¿La comunidad científica, el común de la comunidad científica, piensa lo mismo que usted? No hay comunidad científica ya. Una de las cosas que están destruyendo, después de destruir la religión, la familia, la ley, los jueces, el ejército, la bandera, el rey, una de las cosas contra las que van ahora es contra la ciencia. Yo lamento decirle a la gente que nos escucha que los científicos están siendo sobornados, que los grandes estamentos están siendo presionados por China y puede que alguien más, estamos investigándolo y ya lo diremos en su momento, pero ya no son libres. Es decir, un científico tiene una hipoteca, tiene una familia, tiene una carrera. Hoy en día, los que digan lo que hay que decir tendrán becas para sus estudios, serán presidentes de fundaciones y serán invitados a congresos en Hawái. Y aquellos científicos que pretendan estudiar algo que no interese, les va a ir mal. Van a ser tachados de conspiranoicos
y van a progresar poco. Por eso yo les recomiendo una cosa a los oyentes, fíjense, hay un truco, no quiero que pierdan la esperanza. Miren una cosa, el científico jubilado, aquel científico que ya está fuera, que ya no quiere aspirar, que ya tiene un Nobel o que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, ahora solo le importa la verdad. Los científicos jubilados son la última esencia de la ciencia y ellos están diciendo, muchos de ellos están diciendo que esto es un desastre y que aquí hay gato encerrado. Fíjense, hay un informe de la propia OMS, que es para considerar lo que es la OMS, un programa entero de la OMS, un informe de septiembre de 2019, que lo tengo en las manos ahora mismo, que dice que ha habido patógenos respiratorios que se han soltado de forma deliberada. No lo pone en duda ni dice que sea una hipótesis. Dice que eso ha ocurrido en los últimos 10 años. Lo afirma. Y bueno, podríamos ponerlo aquí el informe. Es un informe, insisto, de la OMS. Es decir, esto ya se consideraba y ya se estaba trabajando con ello y se sabía. Yo no digo que sea el caso ahora. Todavía no estoy seguro de eso. Pero sí que la OMS misma dice que sí se ha hecho. No sabemos si con el Anthrax, si con el SARS, si con el ébola, con el Marburgo, pero la OMS dice que se ha hecho. Me gustaría que explicaran dónde, cuándo y quién. Pues Fernando, muchísimas gracias como siempre, es un placer y seguiremos hablando. Y seguiremos compartiendo o criticando estos errores del gobierno, le pese a quien le pese. Muchísimas gracias, Fernando, de verdad. Gracias, un aullido. Un aullido. Pues ese es el resumen, claro. Yo había escuchado esto del rebrote en julio, pues me acabo de quedar básicamente helado, porque es de estas veces que dices, mira, por mucho que tengas razón, ojalá no la tuvieses. Y ojalá fuese mentira lo que estás viendo, y ojalá te equivocases, y ojalá fuese cierto que hay alguien al otro lado, ¿sabes?, del teléfono en el gobierno, y que hay alguien pendiente de España, pero yo tengo toda la sensación de que no es así, Jesús Ángel, de que no es así. Pues desgraciadamente, cuando habla Fernando, nuestro biólogo, pues desgraciadamente es casi siempre acierta. Ha ido acertando todos los datos que ha ido diciendo sobre la pandemia. Lo que estamos viendo ahora mismo es lo siguiente, o sea, Pedro Sánchez tenía que sacar a la gente a la calle, ha sacado a más de 16 millones de personas a la calle con una cantidad de infectados todavía brutales, sin cumplir ninguno de los requisitos, que es hacer los test masivos para tener una foto de cómo está el coronavirus, sin estabilizarse el número de muertos, sin estabilizarse el número de contagiados, sin haber hecho avituallamiento de nuevo material. Todas esas recomendaciones son las que dice la Unión Europea y la OMS. Entonces, está sacando a la gente a la calle sin saber exactamente lo que pasa en el país. A ciegas, literalmente claro, a ciegas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la población española? Está jugando con la población española a la ruleta rusa, directamente. Hemos visto unas imágenes muy claras al principio del programa, donde la gente ya, pues parece que esto está todo solucionado, como por los medios de comunicación están diciendo que las noticias son buenísimas, que han muerto 160 personas y eso es algo espectacular, algo buenísimo, pues claro, la gente baja la guardia, es normal. Y además sale un presidente del gobierno, que lo ha dicho también Fernando Mirones, que él dice que se está haciendo todo perfectamente y repite esa mentira 1 millón de veces con toda esa artillería mediática, ¿qué es lo que está trasladando a la población? Pues que esto se está solucionando. Además, está saliendo ya el sol y hace muy buen tiempo y apetece, y la gente está harta de estar confinados en su casa. En definitiva, lo que estamos viendo, y se está definiendo muy bien aquí en este programa, es cómo este señor quiere compartir responsabilidades. La responsabilidad de él ha sido directa, digamos, en un 90 o 95% es culpable, y además esa imprudencia que ha degenerado en muerte puede tener consecuencias penales, eso que lo tenga bastante claro. Él desde un principio ha querido derivar las responsabilidades a las comunidades autónomas, como la Comunidad Autónoma de Madrid, diciendo que aquí había más muertos porque había habido recortes, cuando él, antes de la pandemia, estaba diciendo que teníamos la mejor sanidad pública del mundo y que confiábamos en nuestra sanidad y que no iba a haber ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? Que ante una pandemia de estas características tú no puedes hacer nada si no tomas unas medidas previas. Ya no tomó las medidas previas y hizo la campaña contra la Comunidad de Madrid diciendo que los recortes. Eso parece que no le funcionó mucho.
Y ahora está con la campaña de ir mintiendo con los muertos y con el número de infectados. Y ahora llega la campaña de echar la culpa directamente a la población por falta de precaución y por falta de no tomar medidas. Él va a decir que ha habido un rebrote por culpa de la gente que no ha tomado medidas. Pero es que tú no puedes sacar a la gente como la estás sacando al matadero de nuevo, con el virus, sin control y además con una foto, sin saber lo que está pasando, que es la recomendación básica. Si tú no puedes sacar a la gente, tú no puedes coger y acabar con la cuarentena cuando el virus a lo mejor todavía sigue descontrolado, que es lo que puede estar pasando ahora mismo en España. Vamos, tiene toda la pinta. Pues entonces, claro, el rebrote es casi seguro. Y además, si lo ha dicho Fernando Simón, que va a haber un rebrote, pues como tú has dicho, Carlos, seguramente no va a haber un rebrote, va a haber 4 o 5 más rebrotes. Luis. Bueno, yo en esta sensación, a lo largo de todas estas semanas ya que dura esta situación, me da la sensación de que vivimos un replay de lo que sucedió en los primeros momentos de la crisis del 2007 en la Comunidad Económica Europea, que nadie tenía ni idea. O sea, que daba la sensación, intentaban transmitirnos que, digamos, de alguna manera controlaban la situación y tenían todos los días, pero a mí me parece que lo que dice Fernando, por una parte, que los grandes científicos no se debían de jubilar nunca, y segundo, que es cierto, lo que puedes sugerir tú, Jesús Ángel, que es una derivada del gobierno que quiera ahora echar la responsabilidad a la ciudadanía. Por eso, es que me huele rarísimo, Luis, tanta imagen en tanta televisión, irresponsables las familias, pero que alguien les ha dicho que podían salir. Vale, sí, sin duda, esto, o sea, que decía, aquí hay una jerarquía de responsabilidades, pero yo lo que animo a los medios de comunicación responsables como es este, es que llamemos a la responsabilidad individual, es decir, que la gente sea responsable individualmente, es decir, que la amenaza sigue estando ahí, que 164 muertos y 800 y pico contagiados o 1000 y pico contagiados son mucha gente y que todavía no tienen las sociedades, pero no la tienen, no solamente la española, sino la tenemos en ningún país del mundo, no tenemos la solución porque no existe todavía la vacuna y todavía no existe la suficiente información de exactamente qué es este. Ahora mismo se están dirimiendo, que lo sabremos, tarde o temprano lo sabremos, sobre todo, afortunadamente, por los medios de comunicación norteamericanos, que son muy perseverantes y son muy brillantes. El día 1 venía un artículo en el Forbes que vuelve a retomar las tesis que ha mantenido ya hasta el Washington Post y que mantenían fundamentalmente los republicanos, los hombres de Trump, que decían que había sido una negligencia del Centro de Virología de Wuhan. En alguna ocasión lo hemos sacado aquí, diciendo que había sido una infección descontrolada. No había sido a propósito, pero había sido descontrolada. Forbes, la revista Forbes, hoy el día 1 lo recoge exactamente igual, pero ya no lo recoge por ella misma, sino por un tipo que se llama James Metzger, que es un ex miembro del equipo más cercano a Bill Clinton, que ahora está en el equipo del candidato Biden. Y es una de las primeras figuras demócratas que se sube, digamos, un poco al carro de poner en duda la tesis de los chinos de que había un chinito, el pobre, que se había tomado una sopa con el murciélago y tal. Con ello quiero decir, en definitiva, que todavía no sabemos los orígenes y que básicamente todo esto ha sucedido en muy poco tiempo, Carlos. Es que el 31 de diciembre del año pasado, del 2019, parece ser que estaban los primeros casos identificados en China. Estamos a 3 de mayo y ha pasado tanto, ha sido devastada la economía, han muerto más de 300.000 personas en el mundo, hay varios millones de ciudadanos contagiados y no sabemos qué, quiere decir que es demasiado precipitado todo. Entonces, justamente por eso, y sin quitarle ninguna responsabilidad a este gobierno, y sobre todo a su cabeza, señor Sánchez, hay que hacer una llamada de verdad a la responsabilidad individual, tener cuidado, la gente mayor sobre todo que tenga cuidado cuando salga, la gente que es joven, que vive con gente mayor, que tenga cuidado porque salga y pueda traer el bicho a casa, es decir, que seamos un poquito conscientes de que esto no se puede bajar la guardia todavía. Bueno, pues atención al que, la verdad que Pedro Sánchez no puede bajar la guardia porque es que nunca la ha tenido alta, es que vive con ella baja, no tiene guardia, de hecho, tiene guardia de corps, esa va creciendo. Por cierto, a lo largo de este estado de alarma nos han colado, solamente en los últimos reales decreto ley, nos han colado 14 organismos adicionales entre subdirecciones y direcciones, porque esto del enchufe, esto sí que no tiene estado de alarma, ahí no hay tregua, enchufes para todos, esto es lo suyo. Este señor de cuidarnos no sabrá, de gestionar el dinero tampoco, de libertades menos aún, es un liberticida nato. Ahora, de meter enchufados por todos los lados, pero atención a lo que vamos. Quiero que vayamos entrando a analizar qué es lo que está ocurriendo con las contrataciones. Vamos a escucharle a Pedro Sánchez. Según él está haciendo todo lo posible porque podamos tener
los elementos necesarios para combatir el coronavirus a precios asequibles. Bueno, ahora les vamos a mostrar una serie de noticias, a ver si esto encaja con lo que está ocurriendo. Contratos en los cuales la empresa a la que se le conceden 4,2 millones aparece con un domicilio y pone literalmente en el Boletín Oficial del Estado desconocido. ¿Esto qué tiene que ver con conseguir precios asequibles? Bueno, empresas a las cuales se les compra a empresas chinas y se les compra 66 veces el precio al cual se les está comprando a empresas españolas. ¿Esto qué tiene que ver con eso? Más bien es todo lo contrario, pero bueno, vamos a escucharle a Pedro Sánchez y entramos en este asunto, fíjense. No le quepa duda de que ese es el compromiso del Gobierno de España. Desde luego, tratando de garantizar el suministro y el precio, digamos, lo más asequible posible para el conjunto de la ciudadanía y, sobre todo, para los colectivos más vulnerables. Bueno, antes de explicarles las 4 noticias que hemos seleccionado, déjenme que les cuente una cosa. Bueno, entramos en estado de alarma. ¿Esto qué significa? El tipo de contratación que realiza la Administración, que realiza el Estado, las compras habituales ya no se hacen ni con la mecánica, y así lo marca, es verdad, es una mecánica de contratación que se llama excepcional. Bueno, con esa excepcionalidad no tienes que hacer el procedimiento de compra transparente y no tiene que tener concurrencia. Es decir, lo puedes comprar y contratárselo a quien te dé la gana. Decides, este es el correcto, a este le compro. Tiene lógica esta forma de actuar. ¿Por qué? Porque son mecánicas de emergencia y no puedes estar, ahora necesito tantos meses, ahora lo publico en el BOE, ahora a ver cuántos optan, abro los sobres, concurrencia, no tienes tiempo. Tienes que comprarlo porque necesitamos test, mascarillas, batas, guantes, etcétera. Vale, pero eso evidentemente abre la puerta a que un gobierno como este cuele contratos que huelen muy extraño, contratos muy irregulares. Yo no estoy diciendo nada de que sean legales o ilegales, lo que quiero es transparencia y lo que quiero es que se investiguen, igual que cualquier otra contratación, porque si él está utilizando la mecánica de excepción, los demás queremos la ordinalidad de la mecánica de transparencia y lo queremos siempre, ¿vale? Vamos a analizar lo que ha ocurrido. Una de las compras, titular que aparecía totalmente cotejado con el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado revela que Sanidad compra material contra el COVID-19 a una empresa con, y aparece tal cual en el Boletín Oficial del Estado, dirección desconocida. A ver, ¿qué tiene que ver la excepcionalidad con que la empresa no declare dónde tiene la sede? ¿Es posible comprobar qué hace esa empresa si tiene la sede desconocida, la dirección desconocida? Es complicado. Por cierto, ya les adelanto que a esta misma empresa se le ha comprado por valor de casi $500.000 también respiradores. En concreto, esta compra, que era de los famosos bastoncillos para tomar las muestras del COVID-19, a esta empresa por esos bastoncillos 4,2 millones. No hablamos de pedidos pequeñitos, era 1 millón de bastoncillos de estos, bueno, 4,2 millones de euros. Irregular es un rato. Esto de que aparezca en el Boletín Oficial del Estado, que se ha escondido la dirección desconocida de normal, no tiene nada. Segunda noticia que ha aparecido a lo largo de estos días. Atención. El gobierno compra batas de estas desechables, precisamente para combatir, para protegerse del coronavirus, a empresas chinas, y atención al dato, 66 veces más caras las batas que las adquiridas a compañías españolas. Diferencia temporal entre los contratos cerrados con las empresas españolas y las chinas, una semana. ¿Se había cerrado tanto el mercado en una semana como para tener que multiplicar por 66 veces el precio? Eso no hay quien se lo crea. Las fechas, por cierto, ya se lo digo, oscilaban entre el 20 de marzo y el 27 de marzo. Tan cerrado estaba el mercado el 20 de marzo como estaba de cerrado el día 27 de marzo. ¿Por qué hay una diferencia de 66 veces? Digo yo que alguien nos tendrá que dar explicaciones. Tercera noticia. Sánchez paga hasta 3 veces más, el triple, por comprar guantes y gel a empresas chinas de lo que le cobran las españolas. Volvemos a lo mismo. Pero ¿por qué no lo está comprando aquí? ¿Quién está creando esas empresas? ¿Hay transparencia en esas empresas? ¿Se han creado de urgencia porque algunas de las empresas estaban recién creadas? ¿Se han creado de urgencia para cerrar estos contratos? ¿Quién está detrás? Creo que merece la pena que el Gobierno nos dé alguna explicación sobre esto. Cuarta noticia que he seleccionado. Sanidad compra respiradores por 36 millones a una empresa sin experiencia, de nuevo vuelve a aparecer lo de sin experiencia, de un alto cargo, con bono y con zapatero. Estaba esa persona dentro de esa empresa y se le adjudica una compra de 36 millones por el mecanismo de excepcionalidad. Repito, sin transparencia, de una forma legal, pero sin transparencia y sin concurrencia de competencia. ¿Por qué ocurre todo esto cuando lo que estamos viendo es que ni han llegado las mascarillas que tenían que llegar, ni han llegado los test que tenían que llegar, que han llegado test fake, que han llegado mascarillas fake que de hecho nos han costado contagios porque se adjudicaron a gente, a personal sanitario en los hospitales, que no tenemos gel para todos, que los guantes están carísimos? ¿Por qué ocurre todo esto y tenemos que ver todo este tipo de irregularidades? Jesús Ángel. Pues hombre, yo creo que estamos viendo todo esto porque estamos ante un gobierno que ha demostrado a lo largo de su historia, sobre todo el partido principal, el Partido Socialista, y también lo que los ha acompañado, que
la legalidad y ellos están directamente enfrentados. Estamos ante un partido socialista que su historia es el partido con más casos de corrupción que ha habido aquí en España, y además hay un aliciente que es el señor Pedro Sánchez, un señor Pedro Sánchez que llega de una forma muy extraña a la Secretaría General del Partido Socialista, llega ganando unas primarias que no se lo cree todavía él, a no ser que alguien pues hubiera metido esos casi 40.000 afiliados que metieron para ganar las elecciones. Esto a lo mejor tiene que ver algo también con la visita de Delcy Rodríguez en su momento, y lo que determina es que este gobierno pues está en una situación pues muy preocupante desde el punto de vista de legitimidad a la hora de ser un gobierno legítimo. Entonces, si se dan todos estos elementos previos al alcanzar el poder, pues no hay de extrañar que a la hora de comprar elementos y a la hora de aprovecharse de ganar dinero, pues que lo hagan, porque esta gente viene de unas premisas anteriores que rompen con la legalidad y con las normas morales y éticas. Y además vemos que hay elementos muy claros, como tú has dicho, que se están comprando batas a empresas chinas que cuestan 66 veces más. ¿Por qué? Pues porque lógicamente aquí hay una serie de comisiones que se están quedando entre medias brutales, se están utilizando empresas oscuras, no muy claras, que pertenecen a amigos o amiguetes cercanos al gobierno, y es la fórmula que siempre ha utilizado esta gente, la de aprovecharse de las situaciones más complicadas para ganar dinero. Lo decía el otro día la señora Olona, que los corruptos, como las ratas, aprovechan la oscuridad. Están aprovechando la oscuridad de estos momentos trágicos que estamos viviendo todos los españoles, que toda la gente tiene el foco de la información en salvar vidas y en que se acabe con esta pandemia e intentar salir de esta crisis, y ellos, en vez de, como dice su eslogan, juntos saldremos de esto, ¿no? Pues ellos juntos no, ellos primero para ellos se quieren su dinero, y si nos llega a nosotros lo que nos llegue, material defectuoso, que por cierto han muerto muchísimos médicos, hay multitud de enfermeros, de enfermeras, de doctores infectados, que es lamentable que por desgracia haya pasado todo esto porque no se haya gestionado con empresas verdaderamente válidas, con empresas que hay aquí en España, que podía haber dado ese servicio, que podía haber dado test, mascarillas, material, etcétera, por un precio muchísimo más razonable, y sin embargo se han utilizado empresas extrañas, oscuras, que nos han traído un material defectuoso, y que eso ha tenido una consecuencia directa en el número de enfermos, de infectados, y en el número de muertos. Es que ese es el problema, que todo esto tiene una consecuencia directa entre que hay un corrupto que se lleva una serie de comisiones a traer un material encima defectuoso que lleva a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que se puede decir en este caso? Pues que el actuar de esta forma está trayendo como consecuencias pues que haya más muertos y más infectados, y que la pandemia se extienda más por España. Tenemos que ir a publicidad, pero quiero escucharte sobre esto, Luis. ¿Tendría que dar explicaciones el gobierno? Es decir, por mucho que tenga una mecánica, que es verdad que es legal, de contratación por excepcionalidad, sí, hombre, nadie le quita la posibilidad luego de darnos explicaciones, es decir, no se preocupen, este contrato es con esta empresa y es una empresa totalmente normal, etcétera. Carlos, tienen que dar tantas clases de explicaciones que yo creo que una de estas las van a dejar para lo último. Solamente dos titulares. Uno, en España tenemos, gracias, digamos, un poco a nuestra cultura, tenemos refranes para todos, y en este caso hay un refrán fantástico, que es que a río revuelto ganancia de pescadores, un poquito aprensivos. Pero el otro titular es más político, digamos, es decir, yo entiendo este tipo de situaciones cuando tienen, digamos, un poco que gestionar estas cosas un ministerio que no tiene competencias, un ministerio que lo tiene todo transferido, un ministerio que era una caja vacía, que tenía un ministro que le nombraron ahí por cuota al pobrecillo este muchacho, que el filósofo, y que está haciendo, bueno, lo que puede llamar mal, pero quiero decir que era un ministerio que estaba desvencijado por completo. Y luego otra cosa que sí es cierta y que no justifica para nada, Carlos, estos titulares y estas informaciones: el mercado
del material de seguridad sanitaria está absolutamente tensionado. Es decir, el mercado del material sanitario se ha convertido como en el mercado del petróleo en los momentos de crisis de petróleo. Quiere decir que ha habido robos en pista en China de material que venía para un país y se lo han comprado, bueno, robo entre comillas, se lo han comprado a otro. Ha habido, a mí me cuentan empresarios que llevan muchos años en este sector, en el sector sanitario, que hay cientos de talleres pequeñitos en China que se han convertido sin ninguna homologación a hacer básicamente este tipo de mascarillas que luego terminan siendo incorrectas y que terminan contaminando a nuestros sanitarios. Y por último, lo sorprendente de todo, que ya lo decíamos el domingo pasado, lo sorprendente de todo es que China, la paradoja es que China, que crea el problema, resulta que sea la que está proporcionando la solución al problema. Bueno, el gran proveedor o no proveedor, exacto, porque hay veces que no sabes qué es lo que te llega. Vamos a publicidad y volvemos enseguida. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España.
un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid.